día vamos a hablar sobre los impuestos y su clasificación. Historia del impuesto. Los impuestos nacen como un mecanismo de búsqueda de nuevos ingresos. Fueron implementados por los estados para financiar la satisfacción de las necesidades públicas. En este sentido, se puede afirmar que los primeros recursos tributarios fueron aquellos que el Estado obtuvo mediante el ejercicio de su poder imperial, o a través de costumbres que luego se convirtieron en leyes en la Roma antigua. El origen de los tributos se remonta a la era primitiva, cuando los hombres entregaban ofrendas a los dioses a cambio de algunos beneficios. Posteriormente, desde la civilización griega, se manejaba el término de la progresividad en el pago de los impuestos, por medio del cual se ajustaban los tributos de acuerdo a las capacidades de pago de las personas. También se controló su administración y clasificación. Igualmente, en América, culturas indígenas como la inca, azteca y chibcha pagaban los tributos de manera justa por medio de un sistema de aportes bien organizado. Definición del impuesto. La palabra impuesto tiene su origen en el término latino impositus. El concepto hace referencia al tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Se habla de un impuesto directo cuando se gravan las fuentes de capacidad económica, como el patrimonio o la renta, y del impuesto indirecto cuando los que se grava es el consumo o el gasto. Es decir, los impuestos son recursos que los sujetos pasivos otorgan al sector público para financiar el gasto público. Sin embargo, dentro de esta transferencia no se especifica que los recursos regresarán al sujeto en la forma de servicios públicos u otra forma. Tipos de impuestos. Tenemos impuestos directos e indirectos. Los directos son aquellos en los cuales coincide el sujeto jurídico responsable de la obligación y el sujeto económico que soporta el tributo. Impuestos indirectos. Se trata de aquellos donde el sujeto jurídico no es el mismo sujeto económico quien paga el monto respectivo. Ejemplo: el impuesto sobre las ventas. Quien declara es el responsable jurídico. No es el mismo que paga el monto del impuesto, lo hace el comprador. Los impuestos. Los impuestos son contribuciones obligatorias establecidas en la ley que deben pagar las personas naturales y jurídicas. Tenemos varios tipos de impuestos. Entre estos están el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los consumos especiales, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto predial. El impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, sean estas naturales o extranjeras. El ejercicio impositivo del impuesto a la renta se lo lleva desde la fecha del 1 de enero al 31 de diciembre. Este tipo de impuesto se paga por las rentas generadas dentro de un periodo fiscal. En el Ecuador, el impuesto a la renta pagamos sobre una tasa del 25%. El impuesto al valor agregado, IVA, grava el valor de la transferencia de dominio o la importación de bienes muebles de naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización.
Existen básicamente dos tarifas para este impuesto, que son el 12 y la tarifa 0%. Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se prestan están gravados con tarifa 12%. De manera semestral, cuando exclusivamente se transfieren bienes o se prestan servicios gravados con tarifa 0 o no gravados. El impuesto a los consumos especiales. El impuesto a los consumos especiales, este tipo de impuesto se aplicará a los bienes y servicios de procedencia nacional o importados, detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Este tipo de impuesto lo veremos reflejado al momento cuando nosotros realizamos el proceso de desaduanizar algún producto que traemos del extranjero para importarlo aquí al país. Se ve reflejado este tributo al momento de generar el pago o el hecho generador del impuesto a los consumos especiales. El impuesto a la salida de divisas. El hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia, envío o traslado de divisas que se efectúan al exterior. Estos ya pueden ser en efectivo o a través de giro de cheques, transferencias, retiros o cualquier pago de cualquier naturaleza. La tarifa del impuesto a la salida de divisas, también denominado ICD, es del 5%. Este impuesto debe ser pagado por todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades privadas, nacionales y extranjeras, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. Y el impuesto predial. El impuesto predial este tipo de impuesto lo manejan cada ordenanza de cada municipio en cada una de las provincias de todo el país. Para la recaudación de este impuesto se encargan los municipios para poder solventar el pago de personal público, entre otros. Los tipos de contribuyentes tenemos personas naturales, jurídicas, sociedades. ¿Para qué sirven los impuestos? Los impuestos sirven para pagar los gastos del Estado. Gracias a estos es posible financiar la construcción de obras públicas como carreteras, estaciones eléctricas, aeropuertos. También permiten cubrir los gastos que se invierten en salud, educación, seguridad, ayudas sociales, entre otros. Los elementos del impuesto tenemos el sujeto activo, pasivo, hecho generador, hecho imponible, causación, base gravable y la tarifa. El sujeto activo es aquel a quien la ley le faculta para administrar y percibir los tributos en su beneficio o entre otros entes a nivel nacional. El sujeto pasivo es el Estado. El sujeto pasivo se trata de las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos, siempre que se realice el hecho generador de esta obligación tributaria sustancial, pagar el impuesto, y deben cubrir las obligaciones formales o accesorias, entre otras. Declarar, informar sus operaciones, conservar información y facturar. El hecho generador, definido por el modelo del Código Tributario para América en la siguiente forma. El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.
El hecho imponible es el hecho económico considerado por la ley sustancial como elemento táctico de la obligación tributaria. Su verificación imputable ha determinado sujeto, causa el nacimiento de la obligación. En otras palabras, el hecho imponible se refiere a la materialización del hecho generado previsto en las normas. La causación se refiere el monto específico en que surge o se configura la obligación respecto de cada una de las operaciones en materia del impuesto. Base gravable es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto para establecer el valor de la obligación tributaria. Tarifa. Una vez conocida la base imponible, se le aplica la tarifa, la cual se define como una magnitud establecida en la ley, que aplicada a la base gravable sirve para determinar la cuantía del tributo. La tarifa en sentido estricto comprende los tipos de gravámenes mediante los cuales se expresa la cuantificación de la deuda tributaria. Efectos de los impuestos. Entre los principales efectos se encuentran la repercusión, difusión, absorción y la evasión. La repercusión se puede dividir en tres partes: percusión, traslación e incidencia. La percusión se refiere a la obligación legal del sujeto pasivo de pagar el impuesto. La traslación se refiere al hecho de pasar el impuesto a 12 otras personas. Y la incidencia se refiere a la persona que tiene que pagar realmente el impuesto, no importa que ésta no tenga la obligación legal de hacerlo. Difusión. Una vez que termina el fenómeno de la repercusión, se presenta el de la difusión. Este se caracteriza porque la persona que debe pagar finalmente el impuesto ve reducida su capacidad adquisitiva en la misma proporción del impuesto pagado. Sin embargo, esto genera un proceso en el que esta persona deja de adquirir ciertos productos o reduce su demanda. Por lo tanto, sus proveedores se verán afectados por esta reducción en sus ventas y a su vez tendrán que reducir sus compras y así sucesivamente. Absorción. Puede existir la posibilidad de que el sujeto pasivo traslade el impuesto, sin embargo, no lo hace porque su idea es pagarlo. La evasión. La evasión es el acto de evitar el pago de un impuesto, a diferencia de lo que sucede con la repercusión, en donde el impuesto se traslada. En el caso de la evasión, simplemente nunca se paga. La evasión fiscal se puede dar por muchas razones: ignorancia sobre los fines de los impuestos, servicios públicos prestados en forma defectuosa e ineficiente, por la falta de una contraprestación por los impuestos que se pagan. Muchas veces se considera que el pago de impuestos solo sirve para contribuir al enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Conclusiones. Los impuestos dentro de un país tienen un rol muy importante, ya que contribuyen al crecimiento económico del mismo, solventan el gasto público, aportan para el desarrollo económico de todo el país y son parte fundamental para el desarrollo de los sectores vulnerables de todo el país. Eso es todo, muchas gracias.